Cuando hablamos de aleaciones ligeras, no podemos menos que resumirlo en pocas palabras: aleaciones de aluminio. Porque es así, son aleaciones de aluminio las que hacen que este metal sea ligero. Lo que vamos a hablar va a ser de las diferentes aleaciones que hay dependiendo del químico que le metamos o el elemento que le metamos al aluminio, y así obtendremos una aleación más dura u otra de otro tipo que nos sirva para fabricar diferentes cosas. También vamos a analizar en este vídeo las diferentes designaciones que reciben por lo que hemos dicho, por cada elemento químico que incluyamos en la aleación o por cada elemento diferente. El aluminio, de hecho, es un metal muy ligero con una densidad de 2,70 gramos por centímetro cúbico, así que por ello, aunque las aleaciones de aluminio tienen características mecánicas relativamente bajas comparadas con las del acero, su relación resistencia-peso es excelente. Es precisamente debido a esto que el aluminio se utiliza cuando el peso es un factor importante, como ocurre en las aplicaciones aeronáuticas y de automoción, pero también veremos algunas útiles que se le da a estas aleaciones que no precisamente son aeronáuticas ni automoción. El aluminio también responde fácilmente a los diferentes mecanismos de endurecimiento, tal como se recoge en esta tabla que aquí podemos ver, donde se observa que el mecanismo más notable es el de endurecimiento por precipitación. Gracias a este endurecimiento se consigue una dureza hasta 30 veces superior a la del aluminio puro. Por otra parte, el aluminio no suele presentar un límite de resistencia a la fatiga bien definido, de modo que la fractura puede suceder incluso a niveles muy bajos. Debido a su bajo punto de fusión, el aluminio no se comporta bien a temperaturas elevadas. Finalmente, las aleaciones de aluminio así tienen escasa dureza, lo que origina poca resistencia al desgaste abrasivo en algunas ocasiones. Es por eso que se hace también otro tipo de aleaciones del aluminio, y podemos dividir esas en dos grandes grupos: para forja y aleaciones para fundición, de acuerdo con cada proceso de fabricación. Las aleaciones de forja, es decir, de chapas, de láminas, extrusión, varillas y alambres, estas se clasifican de acuerdo con los elementos que contengan en aleación. Para identificar entonces las aleaciones de aluminio se utiliza una designación numérica de 4 dígitos. El primero de los cuales indica el grupo de aleación, indicando el segundo los límites de impurezas. Los dos últimos números indican la aleación o indican la pureza del metal. En esta tabla que estamos viendo se recogen los diferentes grupos de aleaciones de aluminio, indicándose los principales elementos de aleación de cada uno de ellos. El grado de endurecimiento o tratamiento viene expresado por letras colocadas después del número de su designación, tal como se recoge en esta tabla que podemos ver, por ejemplo, una aleación T6. Como podemos observar en la tabla, el tratamiento T6 es ideal para transportes, estructuras aeronáuticas y marinas y otras de alta resistencia. Estas serían las aplicaciones que se utilizaría con este tratamiento. Como hemos comentado también, las aleaciones de aluminio son para fundición y se han desarrollado así por sus buenas cualidades, por sus propiedades de resistencia, de tenacidad o de resistencia a la corrosión de este tipo de aleación. Así que podemos observar en la tabla para qué serían estas aplicaciones. Y vemos aquí que serían fundiciones en arena que requieren buena resistencia a temperatura ambiente, o fundiciones en molde metálico utilizados a partir de 150 o 160 grados. También existe dentro de lo que es las aleaciones de aluminio para fundición, aleaciones de magnesio, de titanio y de otro tipo, pero hablaremos de estas dos. Las aleaciones de magnesio son interesantes porque, a pesar de ser una aleación de difícil colabilidad y que en estado fundido arde en contacto con el aire, su transformación en frío resulta muy difícil de estructurar, de cristalizar en una estructura hexagonal densa. Esto no favorece precisamente su deformación, así que
eso es una desventaja, pero no obstante tiene muy buenas aplicaciones en la ingeniería aeronáutica y aeroespacial. Y aquí es donde entramos ahora en lo que comentamos anteriormente, las aleaciones de titanio, que es un material extremadamente caro. Pero la resistencia del titanio es muy elevada. Tiene una aleación que puede competir favorablemente con todo tipo de aleaciones de aluminio para aplicaciones sobre todo aeroespaciales, a pesar de, como hemos dicho, su precio muy elevado, alrededor de 5,7 veces más que cualquier otra aleación. De ahí el que sea tan escaso el poder tener ese recurso, las aleaciones de titanio. Todas estas propiedades que hemos analizado configuran los parámetros a considerar a la hora de seleccionar una aleación. Esto va a depender de los criterios de selección de los materiales, así que a la hora de construir algo debemos de considerar que la selección de una aleación se basa en tres pilares fundamentales. Primero, en las propiedades intrínsecas de la misma. Esto vendrá determinado por las propiedades físicas, la densidad, la elasticidad del material, las propiedades mecánicas, la tensión de rotura. Todos estos factores son importantes a la hora de decidir qué material vamos a construir algo de aleación ligera. Todo esto lo tendremos que tener en cuenta a la hora de seleccionar una aleación ligera.